Cels Pinyol nace en Barcelona el 18 de marzo de 1970. Hijo de lectores de cómic, desde pequeño se aficiona a la historieta y empieza a coleccionar. Se hace fan de series y personajes. A partir de 1988, cursa estudios de Derecho, Periodismo e Historia, que piensa terminar antes de que sus hijas vayan a la universidad. Se autoedita sus primeros fanzines, Q-Sap y Fan Hunter. Enseguida consigue llegar a un público fiel que se identifica con su forma de entender su pasión por los cómics. Tras presentarse al concurso Diseña tu superhéroe, le contratan en Forum Planeta de Agostini para hacer las tiras Fan con Nata y Fan Letal. Ante la buena acogida, Fan Hunter se convierte en una serie regular. Durante todos estos años, Cels se ha mantenido en contacto con sus fans. En la actualidad, combina sus diferentes facetas como escritor, guionista, ilustrador, empresario y politólogo amateur. Mi padre era lector de hazañas bélicas, Zona de Combate, un montón de tebeos, y mi madre de El Jabato, bueno, todos los tebeos de la época. Era una consumidora de Guerra Antifaz, era súper fan de Guerra Antifaz, por lo tanto de fan a fan creo que hay muy poca distancia. Por lo demás creo que me hice fan también a través de mi madre, cuando en el Corte Inglés me compraba cómics que estaban allí de saldo. Mi tía Marisa y mi yaya Lola me llevaban al mercado de San Antonio y me llevaban a las tiendas de segunda mano de la parte vieja de Barcelona. Por 5 pesetas tú tenías un lote de tebeos, sobre todo de Marvel, eran Power Man, eran Spider-Man, eran Guardianes de la Galaxia, Triple Acción. Todos esos cómics te los leías y a la semana siguiente los llevabas allí a la tienda de la calle La Acera y por 5 pesetas los cambiabas por otros. Por lo tanto, había un flujo continuo de cómics. El problema estaba en que yo empecé ya no a devolverlos, sino a acumularlos esos cómics. Por lo tanto, en lugar de pagar 5 pesetas por leerlos y devolverlos, lo que hacías era pagar 25 y quedártelos. Yo llegué a ser autor profesional de pura casualidad. Yo quería ser soldado, yo quería ser militar. Al no haberme podido meter allí, empecé a hacer unas cuantas carreras. Pero mientras tanto, iba enviando cartas a la redacción de Comics Forum, que por entonces publicaba Marvel en España, donde además de explicar en los correos de los lectores qué es lo que me parecía cada cómic y colaborar activamente, ponía un pequeño dibujito al final, unos narizones con un chiste. Lo hice de forma amateur totalmente, no había publicado ni un fanzine ni nada, hasta que en Planeta, hartos ya de recibirlos, una vez que por otras cuestiones fui a la oficina, me dijeron: oye, todo esto lo puedes convertir en una especie de sección que hable de los fans, porque tú lo que haces es hablar de cómo eres tú. Y les dije: ¿y por qué no? Dice: bueno, si no puedo ser militar, seré dibujante de cómics. Yo creo que fue una especie de juntar el factor suerte, el factor estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con una verdadera pasión que yo tenía dentro por todo tipo de cultura y subcultura, ¿no? Aquella época, en los finales de los 80, primeros 90, de total ebullición, porque es cuando aparecieron las primeras librerías especializadas. Y hay unos sitios donde tenías que ir tú con tu moto, con tu mochila, con tus fanzinitos, dejarlos allí en depósito y venderlos. Entonces ya eso te enseñaba, te daba una especie de clase práctica de lo que era comercializar dentro del mundo del cómic. Los grandes autores de ahora no son famosos y no son autores de primera línea para siempre. Pueden perder su gancho, pueden dejar de vender. Y yo, como que la familia siempre me han dicho que seamos muy emprendedores y que siempre busquemos un plan B antes de tiempo, sobre todo pues cuando empiezas a tener tu propio piso, cuando empiezas a tener tu alquiler, tienes que ganarte las garrofas para vivir solo fuera de las casas de los papás, piensas: ¿voy a estar toda la vida dibujando cómics y escribiéndolos? A lo mejor no. Hay que buscar ese plan B. Así que poquito a poquito, ya que era articulista, ya que era asesor, fui dejando ir en Planeta que me interesaría quizás dedicarme a la parte industrial de la realización de un cómic.
Lo que hago aquí precisamente es leer, abocetar y de vez en cuando me bajo el ordenador aquí para escribir, pues eso, en un entorno para cambiar un poquito de espacio vital, no siempre delante de la pantalla del ordenador. El cambiar de escenario ayuda muchísimo en cuanto a desestresarte. Al trabajar en diferentes cosas, al tener que hacer artículos, al tener que hacer reseñas, al tener que dibujar o actualizar la información de internet, lo que haces es estresarte según va pasando el tiempo, ven que pasan las horas y tienes que irte a casa a comer o tienes que ir a buscar a las niñas. Por lo tanto, digamos que aquí es como en aquel cómic de Superman y Muhammad Ali, donde ellos cambian de escenario para poder luchar con calma, donde el tiempo no transcurre. Suelo leer por hobby. Aunque me gusta muchísimo documentarme, el problema o la virtud de Internet es que toda la información la tienes allí y ahora no tienes que ir ni a bibliotecas, ni a acudir a enciclopedias, ni a libros que sean tochones. Sigo siendo un gran consumidor, precisamente, sigo siendo un gran lector y no puedo irme a la cama sin leer o sin ver una serie. Entonces creo que estoy al día y que creo que las cosas que me gustan a mí tienen una cierta calidad que crea mitomanía y que me ayuda a seguir conectando con los lectores de mi obra. Yo he crecido, mis gustos han cambiado o mis gustos han evolucionado. He tenido niños, tengo una familia, lo cual hace que el anecdotario varíe un poco. Los chavales de 15, 16 años me siguen leyendo, me empiezan a leer ahora y se ven identificados y ven que son cosas que les pasan a ellos como lectores o como cinéfilos o como seguidores de series, pero además ves un montón de padres en las colas de los salones haciendo cola con sus hijos, diciéndome te leo desde hace 21 años y ahora soy lo mismo de fan de siempre gracias a Los Soprano, Galáctica, Mad Men, Perdidos. Francamente, no es que haga falta evolucionar mucho, es que los fans siguen ahí, con 20 años más. Las ideas se me ocurren de dos formas. En momentos así de relajación, donde estás asumiendo pues, que estás leyendo un libro que te puede generar ideas para crear alguna tira o algún cómic o alguna historia en general, pero también me pasan cuando voy en moto. Y eso es un problema. Por lo tanto, llevo siempre la libretita encima. En un principio era todo bastante inconexo, pero llega un momento en que cuando ya tienes ese universo creado y más de 300 personajes funcionando, se te facilitan mucho las cosas. No tienes que crearlo desde el principio, tienes que incorporar lo que se te ha ocurrido a un background que ya está creado, que ya funciona por sí solo. Y la verdad es que la cosa funciona muy bien ahora, mucho mejor que hace 20 años que estaba naciendo toda la idea general de lo que puede ser, por ejemplo, Fan Hunter. That's it. Cada mediodía lo que hago es hacer una pausa a una hora un poco decente, que puede ser la 1, porque a las 2 plega mi mujer y viene para casa. Entonces, con que yo voy adelantado en las series que veo o en las películas que tengo que ver, las veo subtituladas o las veo en versión original, me vengo antes, me pongo una peliculita y tengo una hora para comer tranquilamente y consumir subcultura audiovisual. Aquí se han dejado pasta en efectos especiales, ¿eh? El origen de la humanidad. Esto es mi antigua habitación de cuando vivía en casa de mi madre. Todos mis tesoros están aquí guardados. Esto es una edición de la Look Back de Bernie Wrightson, la película Art de París, Pocket de Ases, Sargento Rock, con los sellos de la distribuidora, cajas con un montón de recuerdos dentro y que servirán para hacer una edición que estoy preparando para una editorial ahora. Y aquí puede salir de todo, absolutamente de todo, desde un Velociraptor hasta Kryptonita. Y así hasta el infinito. Son 4 armarios como este. Bueno, esta es mi oficina. Estoy preparando un libro, ahora que va a ser retrospectivo. Esto es un recopilatorio que nunca llegó a hacerse. Son las tiras que hice para 5. Super 8 de Spider-Man, la mejor película de la historia del cine, Tiburón. Los originales de los muñecotes primeros que hacía. El número 1 del fanzine El Clan. ¿Cómo eran mis originales antes del Photoshop? Esto, mira, lo acabo de encontrar por casualidad y aparecerá en el próximo libro de Fan Letal. Esto es el original de un cuadro de la caída de Barcelona en 1714. Los tebeos que dibujaba cuando era pequeñito. Es el primer zombie que dibujé.
diseños nunca vistos de los nuevos Fan Hunters. El primer cartón que me dedicó Planeta. He guardado una copia para tenerla de... lo miro de vez en cuando, ¿sabes? Me gusta mirarlo. Y bueno, y aquí hay un montón de bocetos que esto me servirá para ambientar, pues eso, la época en la que quiero empezar a narrar cosas. Bueno, este es mi lugar de trabajo. Aquí, en esta parte del búnker, es donde creo y donde lo hago todo. Hay gente que se piensa que tengo una mesa enorme de dibujante, pero la verdad es que prefiero tenerlo todo comprimidito en el mismo sitio. Aquí hay una parte de trabajo de dibujo, ampliable, y luego tengo todas las referencias aquí. Además me gusta rodearme pues, de toda la parafernalia que tengo más o menos friki, precisamente porque, bueno, supongo que es por una relación de osmosis. Me siento muy bien, además de que en casa no me caben las cosas. Por lo tanto, tengo un sitio donde exponerlas. Aparte de eso, lo que suelo hacer es trabajar en formatos muy pequeños. Trabajo en láminas que haga... Porque yo hacer narizones o hacer dibujos a tamaño grande y reducirlos no me funciona bien. Me encuentro mucho más cómodo en formatos de A4. Hasta hace poco no sabía dibujar ni coches ni perros. Y ahora ya puedo dibujar un perro y hasta un caballo. Y lo reconozco abiertamente. Hay autores que, pues bueno, que lo suyo más que nada es narrar con un grafismo muy limitado. Y hay otros que son mucho más elaborados. Lo mío es narrar con un grafismo muy limitado. Aún así, reconozco que a base de mucha constancia he conseguido dibujar mucho mejor que cuando empecé, que tenía 19 años. Fan Hunter, Fan Letal es la culminación de 21 años narrando vivencias de los fans, de cómo son los fans, a tiempo real, por un lado en Fan Letal, historias cotidianas, historias en un futuro próximo, donde todas las expresiones de ocio están prohibidas, que es Fan Hunter, que es lo que más éxito y más repercusión ha tenido, y hay diferentes ramificaciones a modo de especialización. Outfan, que se centra en los fans de la ciencia ficción, Fanpiro, que se centran en los fans del terror, y otras muchas que, bueno, que han configurado toda esta telaraña de series que han confluido en Fan Hunter Fan Letal, donde todo está mezclado y todo sigue un hilo argumental, un mismo hilo argumental. ¿Qué título es Fan Hunter? Es una de las pocas series que tiene al malo como título. Y sin los malos, yo creo, para ser un gran héroe tienes que tener un gran villano, ¿no? Y en este caso los malos son el punto esencial, porque hay mucha gente que se identifica con estos malos del TVO. Me asusta saber que hay tantos fans de Sherlock Holmes, tantos fans radicales de Star Trek, tantos superfans de Star Wars o de James Bond, y que todos van a confluir en el mismo TVO. Y que hay una especie de red neuronal que los une a todos. Y que todos acaban yendo a un salón del cómic a reunirse y a hablar de este tipo de cosas frikis. Eso puede ser más preocupante todavía. Autoeditarse te da la libertad creativa absoluta, pero siempre necesitas otros ojos encima tuyo. Es lo que me preocupa del cómic digital, que todo el mundo podrá autoeditarse, o de los libros o las novelas digitales. La figura de editor siempre tiene que estar presente. Una persona con coherencia, con criterio, que te diga qué ratas hay, o qué hay mal de construcción en una página, o cómo conseguir que una edición sea digna. Pero ya te digo, es una parte que me complementa muchísimo. Yo no quiero ser solo autor, nunca. Y la parte de editor es la que más me llena de todas. O eso, o meterme en los paracas.